No me parece nada justo que haya personas que se atrevan a decir que las chicas se merecen lo que les pasó, porque no por tontas. Yo hasta no lo puedo creer de lo que ahorita está pasando. El no ser reclamado, lógicamente tampoco identificado, pues se convierte en una posibilidad de enviarlo a la fosa común. La Santa Muerte se vive día a día, no en el futuro, no en el más allá, no en una promesa de salvación, porque nadie se va a salvar. Hoy platicamos con familiares de las víctimas del llamado matanovias. En este caso, ellas nos dicen, hay mucho más detrás de lo que se ha visto en los medios hasta ahora, mucho más que solo la lentitud de las autoridades en responder e incluso mucho más que el prejuicio de la sociedad, como siempre ocurre en casos de feminicidio. En otros temas, ¿sabía usted que en las fosas comunes no solo entierran a desconocidos? En ocasiones, los mismos familiares eligen ya no recuperar el cuerpo. Además, ¿será verdad que el culto hacia la Santa Muerte se relaciona con lo satánico? Este y otros temas de interés después del corte. El de Yasmín es uno de los muchos casos de mujeres asesinadas en México por sus parejas. Lo mismo ocurrió a Campira, la segunda víctima del llamado matanovias, y contra quien la tía de Campira, Sandra, busca justicia. Ahora que fue aprehendido este sujeto que mató a Campira, y que no fue desgraciadamente la única, ¿ustedes sienten ya algún alivio como familiares? ¿Sienten que se ha hecho justicia o todavía les quedan a deber? Él únicamente fue aprehendido y apenas se le vinculó a proceso. Entonces todavía ni siquiera estamos hablando de que se cumpla con la ley. Falta todavía que se lleve a cabo el juicio, que se le dicte una sentencia, que esa sentencia sea adecuada, para entonces probablemente hasta ese momento sentir que se está cumpliendo con la ley. En el caso de ustedes no hubo esta desestimación de la versión de que él era el culpable y de que había sido un asesinato. No había manera de que se diera ese caso porque, bueno, nos explican que a raíz de que cambia el sistema judicial, cambian los protocolos para cada que a una mujer le encuentran muerta. Entonces, ellos ya tienen que aplicar los protocolos de feminicidio independientemente de la situación en la que encuentren a la mujer. Sí hubo una persona del equipo, no sé si forense o de quienes, de los que llegaron inicialmente a la escena, que le comentan a mi sobrino Gabriel que pues si él quería, pues ellos firmaban de que había sido un suicidio y que pues ya ahí quedaba. ¿Le ofrecieron eso? Pero bueno, todo eso fue extraoficial, son momentos en los que uno ni siquiera sabe cuáles son las personas con las que uno está tratando, ni nada. Luego, bueno, empieza a llegar mucha gente a la escena y pues ya la recogen a ella con los protocolos iniciales de feminicidio. Y pues ya cuando le hacen la necropsia, simplemente no hay lugar a dudas de que se pudiera siquiera considerar suicidio, a pesar de que la escena había estado montada desde un inicio como tal, por la manera como la dejó acomodada esta persona. Es que no hubo tanto lugar a lo que pasó con Jan, que es el intento de clasificarlo como suicidio, ¿no? En el caso de Yang hubo demasiadas omisiones, porque incluso a Mónica nunca, no le permiten ni siquiera dar una declaración certera, y a ella incluso la llegan como a ofender, empiezan a minimizar su dolor de madre de haber perdido a una hija, y ya con ese tipo de argumentos empezaron a desestimar muchísimo toda la información que ella pudiera haber tenido para dar. ¿Ustedes en qué momento se contactan con otras familias o con la familia de Yang específicamente? No sé cómo le llega la información a la hermana de Yang y ella nos manda un mensaje. Desgraciadamente en ese momento era mucha la gente que se estaba contactando con nosotros, incluso hasta para ofendernos. Y entonces nosotros recibimos una llamada de una persona que fue pareja sentimental de Yang. Él nos empieza a platicar varias cosas con respecto del caso de Yang, que ese es el momento en el que nosotros nos enteramos.
sí da miedo desde un inicio, porque pues es cuando empezamos a descubrir que no nos estábamos enfrentando a un asesino simple, ya era algo Alguien que iba... de pronto matar a una persona y nunca se le había ocurrido antes. Entonces ya va más allá, porque además también de forma paralela nos empezamos a enterar que había una persona que también fue pareja sentimental de esta misma persona, que sufrió un ataque por parte de él y escapó con vida. Entonces, pues sí se vuelve demasiado complicado digerir de entrada el perder un familiar, para continuar pues toda la información que uno empieza a recibir. Es vencer el miedo, es vencer muchas cosas y además de todo empezar a creer. Las enamoraba, les quitaba la vida y como trofeo guardaba su cabello. Así era el matanovias. Un joven treintañero que después de haber asesinado a 2 jóvenes e intentar matar a una tercera, se encuentra en el reclusorio norte, en donde podría pasar más de 60 años. Violento, adicto a las drogas y a tatuarse, así es como describen a Jorge Humberto Martínez quienes lo conocen. Su primera víctima, Yang Kyun-jun Borrego, fue encontrada sin vida en la colonia de Doctores en septiembre de 2014. Según lo que declaró Humberto, la dejó bañándose y al volver a casa la encontró colgada de una cuerda, pero la víctima presentaba marcas de violencia. 2 años después, en diciembre de 2016, fue hallado el cadáver de Campira Lisandra Carmolinga, en Coyoacán. La primera versión que se manejó del deceso fue por intoxicación de gas, pero el acta de defunción arrojó que era por estrangulación. Todo el cuerpo tenía golpes, sobre todo en cara y torso. En ambos casos, Jorge Martínez, el matanovias, fue la última persona que estuvo con ellas. Años antes, en 2011, intentó matar a Adriana Ramos Hernández. La estranguló, golpeó hasta romperle la nariz y la arrastró por las escaleras. Ella se salvó por un descuido de Jorge. Encontró un mazo, le pegó y logró sacarlo de su casa. Aunque sobrevivió, a ella también le cortó el cabello. Jorge Humberto Martínez se hacía llamar Joy Drago en Facebook. No tenía una residencia fija y vivía de las propinas que ganaba como barman en la Roma Condesa. A 10 meses de que la Interpol emitió una ficha roja para su captura, el matanovias fue detenido en Guatemala el 24 de octubre de 2017, tras ser señalado como asesino de mujeres.